Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de vuestras estrellas favoritas. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha dado mucho que hablar, un torbellino de rumores y especulaciones que giran en torno a uno de los galanes turcos más codiciados del momento. Sí, hablo de Can Yaman. ¿Será este el fin de sus líos en los sets? ¿Podremos decir por fin que la verdad al descubierto es un hecho? Pues bien, quédense hasta el final, porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, con esa dosis de intriga que nos caracteriza. Y si aún no lo han hecho, amigos, les invito de corazón a darle a ese botón de suscripción y a activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo último. Durante años, la figura de Can Yaman ha estado envuelta en un halo de éxito arrollador, conquistando corazones en Turquía y en el mundo entero con su carisma y su innegable talento. Su irrupción en la escena internacional ha sido meteórica, catapultándolo a la estratosfera de las celebridades globales. Sin embargo, el camino del éxito rara vez es lineal, y en el caso de Can, parece que ha estado salpicado de ciertos incidentes y polémicas que han captado la atención mediática, y no siempre por las razones más deseables. Hoy vamos a poner el foco en estos supuestos líos de los que tanto se habla, y vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre si estamos ante un patrón recurrente o si, por el contrario, se trata de malentendidos o exageraciones. Porque, seamos sinceros, cuando una figura pública es tan popular, cualquier pequeño desliz puede convertirse en un huracán mediático, magnificado por la inmediatez de las redes sociales y la voracidad de ciertos sectores de la prensa. Y es que, ¿quién no recuerda las primeras polémicas que rodearon a Can Yaman? Desde sus primeros proyectos en Turquía, donde se rumoreaba sobre su temperamento en el set, hasta sus posteriores incursiones en producciones internacionales, las historias de presuntas tensiones con compañeros de reparto, directores o incluso con el equipo técnico han ido tejiendo una narrativa que para algunos lo pinta como un actor difícil. Hemos oído hablar de supuestas discusiones acaloradas, de exigencias inusuales que parecían rozar lo irracional, de una supuesta falta de compromiso en ciertas ocasiones que habría ralentizado o incluso paralizado rodajes. Claro está, son rumores y, como tales, deben ser tomados con la cautela que merece la ausencia de pruebas concluyentes. Pero cuando estos rumores se repiten y provienen de supuestas fuentes internas, es inevitable que piquen la curiosidad y nos hagan preguntarnos qué hay de cierto en todo ello. Uno de los aspectos que más se ha comentado, y que quizás ha generado más titulares, es la supuesta relación conflictiva que ha tenido con algunas de sus compañeras de reparto. Se ha especulado profusamente sobre enfrentamientos fuera de las cámaras, sobre una química en pantalla que no siempre se traducía en una buena relación en la vida real. Estas historias, a menudo alimentadas por supuestas confidencias de personas cercanas a los proyectos, han creado una imagen de diva o de compañero complicado. Y aunque Can Yaman siempre ha intentado mantener su vida privada al margen del foco mediático, estas historias terminan filtrándose, a menudo a través de fuentes anónimas o de comentarios velados en redes sociales que, al ser interpretados, se convierten en verdaderos ríos de tinta. Es posible que la presión de ser una estrella internacional, con agendas apretadas y ritmos de trabajo frenéticos, lleve a situaciones de estrés que se manifiesten en el ambiente de trabajo. ¿O hay algo más profundo, una incompatibilidad de caracteres o una dinámica de poder en juego, detrás de estas afirmaciones? No podemos obviar tampoco las polémicas relacionadas con su participación en proyectos internacionales. Su incursión en producciones europeas, especialmente en Italia, ha sido un foco constante de atención, tanto positiva como negativa. Se habló mucho de su posible carácter divo, de su dificultad para adaptarse a ciertos ritmos de trabajo o a las particularidades de la industria cinematográfica y televisiva en diferentes países. Las comparaciones inevitables surgieron, y algunos medios italianos, ávidos de sensacionalismo, no dudaron en calificarlo de difícil o de tener altas pretensiones. Estos titulares, sin duda, crearon una imagen que para muchos ha sido difícil de borrar, una etiqueta que se ha pegado a su figura pública, a pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil profesional. Sin embargo, también es fundamental y justo escuchar la otra cara de la moneda. ¿Qué dicen sus colegas y colaboradores más cercanos? En muchas ocasiones hemos visto a directores y productores alabar públicamente su profesionalidad, su entrega y su pasión por su trabajo. Han destacado su compromiso con los personajes, su dedicación para dar lo mejor de sí en cada escena, y su capacidad para absorber indicaciones y mejorar continuamente.
Incluso muchos de sus compañeros de reparto han hablado de él en términos positivos, destacando su buen humor, su compañerismo en el set y su disposición a colaborar para lograr el mejor resultado posible. Entonces, ¿dónde reside la verdad en este entramado de rumores y testimonios? Existe una dualidad en la personalidad de Can Yaman que se manifiesta de manera diferente según las circunstancias, el equipo de trabajo o la presión del momento. Es un tema fascinante, ¿verdad? Porque nos obliga a reflexionar sobre la compleja relación entre la fama, la presión mediática y la vida cotidiana de una celebridad. Cuando uno está constantemente bajo el escrutinio público, cada gesto, cada palabra, puede ser malinterpretado, sacado de contexto o magnificado hasta el extremo. Y en el caso de Can Yaman, un actor con una base de fans extremadamente apasionada y leal, que lo defiende a capa y espada en las redes sociales, y a la vez con una presencia mediática que a menudo roza lo escandaloso o lo controvertido, es fácil que los rumores florezcan como setas después de la lluvia. La propia naturaleza de su estrellato, tan envuelta en un aura de romanticismo y carisma, atrae tanto admiración como, a veces, un escrutinio implacable. Pero podemos decir que hay señales de un cambio tangible, de una evolución positiva en su trayectoria profesional y en su forma de relacionarse con el entorno laboral. Recientemente hemos visto a Can Yaman embarcarse en nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine, y la atención mediática ha girado, en gran medida, hacia su evolución como actor, hacia los desafíos que asume y hacia las historias que elige contar. Se le ve más maduro en sus apariciones públicas, más enfocado en su carrera artística y, quizás, más cuidadoso y estratégico a la hora de gestionar las polémicas que pudieran surgir. ¿Será que ha aprendido de sus experiencias pasadas, de los tropiezos que ha podido tener? ¿Está aprendiendo a gestionar mejor la inmensa fama que lo rodea y las expectativas que genera en su audiencia y en la industria? Las redes sociales, por supuesto, juegan un papel crucial y multifacético en todo esto. Los fans de Can Yaman son increíblemente activos y protectores. Cualquier noticia negativa sobre él, cualquier rumor que se publique, suele generar una oleada inmediata de comentarios defendiéndolo, desmintiendo la información y, en muchos casos, atacando a quienes lo critican o difunden supuestas falsedades. Por otro lado, son también las redes sociales las que en ocasiones dan pie a la viralización de rumores infundados, de desinformación y de ataques personales que pueden tener consecuencias devastadoras para la imagen de un artista. Es un arma de doble filo, sin duda, una herramienta poderosa que puede construir o destruir reputaciones en cuestión de minutos. Y ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que motiva nuestro análisis de hoy, podemos afirmar rotundamente que estamos presenciando el fin de los líos de Can Yaman en el set. Es difícil, por no decir imposible, dar una respuesta definitiva y tajante en este momento. La vida de un artista, y más aún de uno de su magnitud, está en constante evolución. Lo que sí podemos observar con claridad es una cierta evolución en su trayectoria profesional y en la forma en que los medios y el público en general lo perciben. Parece que está intentando proyectar una imagen más madura, más profesional y centrada en su arte, dejando atrás, o al menos minimizando, las controversias que le han acompañado. Los nuevos proyectos en los que está involucrado, a menudo con un enfoque quizás más internacional y ambicioso, sugieren que está en una etapa de consolidación y crecimiento, buscando proyectar una imagen de seriedad y talento. Quizás lo que estamos viendo no es tanto el fin abrupto de los líos, sino más bien una etapa de maduración, de reajuste personal y profesional. Un momento en el que el actor ha decidido, de manera consciente o inconsciente, priorizar su carrera, aprender de los errores, y demostrar su valía y su profesionalidad a través de su talento y su dedicación. Los rumores y las polémicas, por desgracia, forman parte casi intrínseca del ADN de la fama, especialmente en el mundo del entretenimiento. Pero la forma en que una persona los gestiona, los afronta y sigue adelante sin dejarse hundir por ellos, es lo que realmente define su trayectoria y su resiliencia. Lo que sí es cierto, y no hay duda de ello, es que Can Yaman sigue siendo un imán para la atención, un foco de interés para millones de personas en todo el mundo. Su carisma natural, su impactante físico y su personalidad arrolladora continúan cautivando a audiencias de diversas culturas. Y mientras siga trabajando en proyectos interesantes, que le permitan explorar nuevas facetas de su talento y que demuestren su potencial, la especulación, los comentarios y las noticias sobre él seguirán estando a la orden del día. La diferencia y quizás la clave de esta nueva etapa, está en si esos comentarios se centran cada vez más en su talento actoral, en la calidad de sus interpretaciones y en el éxito de sus proyectos, o si, por el contrario, se siguen alimentando de las supuestas controversias y polémicas.
Estamos ante un momento clave para él. Si logra mantener el enfoque en su carrera, rodearse de un buen equipo de trabajo, tanto en lo artístico como en lo profesional, y seguir demostrando su compromiso y su dedicación en cada nuevo proyecto, es muy probable que las historias sobre líos en el set queden relegadas a un segundo plano, a anécdotas del pasado, eclipsadas por el brillo de su éxito profesional. La clave, como siempre en estos casos, estará en la constancia, en la profesionalidad impecable y en la madurez que muestre en cada nuevo rodaje, en cada nueva producción. El público al final, lo que realmente quiere ver es a un gran actor haciendo lo que mejor sabe hacer, entregándose a sus personajes y creando historias que nos hagan soñar, reír o emocionarnos. Así que, ¿el fin de los líos? Digamos que estamos ante una posible tregua, o más bien, ante una etapa de reconfiguración y de evolución. Can Yaman tiene el potencial para superar cualquier sombra del pasado y consolidarse como una de las estrellas más importantes y respetadas de su generación. El camino no es fácil y las presiones del estrellato siempre estarán presentes, pero su talento es innegable y su capacidad para conectar con el público es evidente. Solo el tiempo y su propia determinación para mantener un rumbo profesional sólido, dirán si la verdad al descubierto se convierte en la narrativa dominante de su carrera, eclipsando por completo las polémicas del pasado. Y hasta aquí, amigos, nuestro análisis de hoy sobre Can Yaman y los rumores que lo rodean. Hemos intentado desentrañar los hilos de las especulaciones, poner en perspectiva las polémicas que han marcado su trayectoria y mirar hacia el futuro con una dosis de optimismo y análisis objetivo. Espero sinceramente que esta conversación les haya resultado interesante, entretenida y, sobre todo, que les haya dado una nueva perspectiva sobre este fascinante actor y las complejidades de la fama en el mundo moderno. Recuerden que aunque disfrutamos del chisme, de la especulación y de las noticias más jugosas, es fundamental no olvidar que detrás de cada figura pública hay personas reales, con sus propias trayectorias, sus luchas, sus éxitos y sus desafíos. Muchas gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con todos ustedes, mis estimados seguidores. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman ha superado realmente sus líos en el set? ¿Han notado un cambio en su actitud o en su enfoque profesional? ¿Tienen alguna experiencia o comentario que quisieran compartir sobre su percepción de este actor? Déjenmelo todo en la caja de comentarios, que los leo y los respondo con muchísimo gusto. Su opinión es lo más valioso para nosotros. Y si este contenido les ha gustado, si lo han encontrado intrigante e informativo y útil, no olviden darle ese buen me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creciendo y a mejorar nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, con todos aquellos que puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todas nuestras exclusivas, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos del mundo del entretenimiento, más análisis profundos y, por supuesto, más de lo que tanto les gusta. Hasta pronto y que la magia del cine y la televisión los acompañe.